Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos en nuestro magazine para llevarles la mejor información todos los días de lo que sucede en la ciudad, en la provincia y también a nivel nacional. Y hablando en la provincia de Buenos Aires, en las últimas horas la gobernadora María Eugenia Vidal anunció que las víctimas de delitos podrán acceder a un abogado oficial de manera gratuita y se manifestó de esta manera. La sanción del Congreso de una ley que limita las excarcelaciones en casos de delitos graves y le lleva tranquilidad a tantas víctimas que han visto condenas, de que esas condenas se van a ver efectivamente cumplidas hasta el último día. También hace algunos meses vimos cómo se sancionaba la Ley de Protección Integral de Víctimas en el Congreso de la Nación. También hemos visto cómo se sancionó la ley que condena los delitos dolosos en los casos de accidentes de tránsito. También hemos visto cómo en causas que han llevado años, como la tragedia de Once, acá está María Luján, o la de Cromañón, donde está Nilda Gómez, con el esfuerzo y la persistencia de las víctimas y de sus familiares, van avanzando. La justicia lento, pero va avanzando. Y hoy venimos a sumar un grano de arena más desde el gobierno de la provincia, que es este cuerpo de abogados. Desde el año pasado, el gobierno de la provincia no solamente trabaja para prevenir el delito o para buscar a los culpables cuando el delito sucede, trabaja para asistir a las víctimas. Las víctimas que, como bien decía el ministro de Justicia, durante muchos años fueron olvidadas. Yo desde hace muchos años, mucho antes de ser gobernadora, me he reunido con familiares de víctimas de delitos graves. Hace muchos años que conocí a Nilda, hace muchos años que conozco a María Luján, a Carolina la conocí antes de ser gobernadora para trabajar juntas en este tema y conocí su lucha, a Silvia, a Vivian Perrone, y pienso también en las familias que recibí siendo gobernadora, que atravesaron delitos terribles. Hoy esta mañana pensaba en este anuncio y en la mamá de Diego Ronda, de Ituzaingó, en Emanuel Terrón, el hermano de Matías, que murió en Avellaneda, en los papás de Agustín, con los que estuvimos con el presidente hace pocas semanas atrás. Y créanme que de todo nuestro trabajo diario, esa es la parte más difícil. La parte más difícil, cada vez que el ministro me manda un WhatsApp con cada víctima para decirme qué es lo que están haciendo y pasarme el parte, o cuando recibo el parte policial a la mañana. El trabajo más difícil que nos toca es el de acompañar y asistir a los familiares de las víctimas. Porque para empezar uno sabe que no hay nada que repare la pérdida, que solo la justicia y estar presentes pueden ayudar a aliviar, pero nada va a reparar la pérdida que se generó. Por eso quiero destacar y decir que esto que hacemos lo hemos hecho entre todos. Todos estos logros que la Argentina y que la provincia están viendo en cambios dentro del sistema penal son el resultado de muchos años de lucha. Y quiero reconocer a las Madres del Dolor, también lo veo acá a Matías Bañato, a tantos hombres y mujeres que hicieron, a mamá de María de los Ángeles, que hicieron de su tragedia personal una lucha por toda la sociedad, que fueron muy generosos y pusieron su dolor a disposición del resto, para que al resto no le vuelva a pasar lo mismo. Vamos a escuchar ahora a los familiares de víctimas que van a recibir este tipo de apoyo, este asesoramiento judicial de manera gratuita. Que se empieza a notar y a ver los resultados de una lucha de muchísimos años que venimos llevando adelante junto al resto de los familiares de víctimas, de mostrar y hacer visible, ¿no?, la problemática que tenía la víctima en la Argentina, lo olvidada que estaba, lo desprotegida que estaba, y la verdad que es un orgullo muy grande. Nosotros siempre decíamos, yo se lo digo siempre a colegas de ustedes, yo ayer cuando se sancionó la ley llegué a casa y ni mis viejos ni mis hermanos están, ¿no? O sea, obviamente a mí no me va a devolver nada todas estas leyes, pero sí me da la satisfacción que por lo menos, o el consuelo de que tanto dolor sirve para que otras familias argentinas no tengan que sufrir lo mismo y tengan muchas más herramientas que a nosotros nos faltaron
y tuvimos que luchar en completa soledad para lograr justicia en la Argentina. Aparte del aporte de ustedes desde el conocimiento de lo que es el sufrimiento de haber perdido familiares y de estar desprotegidos sobre todo, ¿no? Sí, yo siempre digo que nosotros tuvimos la suerte, todos los que estamos acá, de poder tener acceso a ustedes. Y desgraciadamente vivimos en un país donde las respuestas vienen a raíz de la presión que pueden generar los medios de comunicación. No es lo mismo el trato que yo tuve en un juzgado cuando fui por primera vez a cuando después de haber hablado con ustedes. Y la realidad que esta lucha, por lo menos particularmente, me la puse al hombro por ese lado, ¿no? Porque siento que a lo largo y a lo ancho de la Argentina, el 90% de las víctimas no tienen esa posibilidad de que un juez los atienda, que los escuchen, que le pongan custodia, tener la posibilidad de un abogado. Todo eso la víctima no lo tiene, el 90%. Entonces, por eso creo que es importante estas leyes que se están sancionando para que accedan todos los familiares de víctimas, porque las muertes son todas iguales, no por salir en televisión es más importante una muerte que otra, ¿no? Creo que es un gran paso para todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Contar con la asistencia jurídica, con un abogado gratuito para las víctimas era uno de los principales reclamos que venimos llevando adelante con otras víctimas, porque siempre sentimos que era una necesidad. Sabemos de cuántos ciudadanos que de un día para el otro tienen que salir a buscar un abogado, que hay que poder costearlo y no todos tienen esa posibilidad, quedar fuera del proceso, no poder pedir justicia cuando tuviste que enterrar un ser querido en un hecho violento, es revictimizarnos, y entiendo que este anuncio que han hecho hoy pone a los ciudadanos en un pie de igualdad con los derechos que hasta hoy tenían los victimarios. Y el conflicto con los docentes continúa más allá de la pelea salarial que finalmente llegó a un acuerdo. Esta pregunta, mejor dicho, la va a responder Gustavo Salcedo. Ahí está con nosotros, secretario gremial de UDOCUA. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. ¿Sigue la pelea? ¿Sigue la discusión? Acá hay un acuerdo que se alcanzó en el caso de UDOCUA a través de asambleas en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, donde los compañeros plantearon que se tome este acuerdo, que le llegue el dinero a los bolsillos de los compañeros, porque no tenían un aumento de sueldo desde julio del año pasado, pero de ninguna manera esto puede tapar la molestia, la bronca que tienen compañeros, tanto por el proceso que se realizó, porque los fondos, los dineros que hoy cuenta la provincia, eran los mismos que tenía presupuestados en el mes de febrero, por lo tanto se hizo una lucha innecesaria. Dinero tenía y generó un conflicto en el cual habrán hecho algún tipo de medición, como ya expresara anteriormente, para algún tipo de beneficio político, pero el docente, la verdad que lo hizo porque realmente reclama una mejora salarial. Esto no se ve claramente plasmado, creemos que podría haber sido un mejor acuerdo y hoy el docente acepta o toma esta propuesta porque la verdad hace muchos meses que viene cobrando con sueldos de 2016. Bien, y ahora en las últimas horas escuchábamos a la gobernadora Vidal decir que se van a recuperar en las vacaciones de invierno los días de paro. Sí, la verdad que eso es inviable, porque un docente o dos docentes o 5 docentes en una escuela que tuvieran que recuperar algún día de clase, es imposible que vayan solos. Los chicos no van a ir. 3 o 4 o 5 docentes en una escuela que tienen que ir 20, 30 o 40, tienen responsabilidad civil y tienen muchas dificultades para llevarlo adelante. Y además hay que entender cuál es el motivo para este recupero de días. ¿Es por días de huelga? ¿Es porque no había agua, porque estaba cerrada la escuela por problemas de infraestructura, porque no había luz, porque había problemas de calefacción? Porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que hacerse cargo de las dificultades cotidianas de todos los días, desde que finalizó o de que se finalizó la instancia de paros. Hubo muchos días sin clase, hubo muchas escuelas cerradas porque no están las condiciones para que se lleve adelante el acto de aprendizaje, y de eso nos hacen cargo. Por lo tanto, hay que contabilizar todos los días, no solamente donde el compañero, el trabajador, reclama salario, porque pareciera que solamente les molesta o les afecta un trabajador reclamando por sus derechos, por un mejor salario, para llevar un poco condiciones de vida a su casa. Y bueno, hay que ver todo el panorama. Es inviable esta situación de querer recuperar días de clase. Además, esto tiene una cuestión de descanso tanto para los chicos como para las situaciones de enfermedades que pueden estar produciéndose en este momento del año. Y en lo particular lo que creo es que es para los medios, es para hacer parecer que somos duros, de que hacemos cumplir este tema de que si perdés un día de clase lo recuperamos. Y la verdad, acá hay que resolver cuestiones de fondo en educación,
y no hacer más maquillaje. Criticaron a las gestiones anteriores y no modificaron nada. Las escuelas son tal cual, las recibieron el 15 de diciembre, las condiciones de trabajo son las mismas y el salario del docente es mucho peor. Por lo tanto, tendrían que revisar su política en educación y no poner candidatos a senadores, porque en educación, la verdad, no se ve ninguna mejora. Gustavo, y marcabas bien esto de que no solamente tiene que ver con una cuestión salarial, pero sí podemos decir que fue lo que más impacto tuvo y por eso se llevaron a cabo distintas medidas de fuerzas en las escuelas y por eso estuvo toda esta confrontación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero el tema de infraestructura también se debe haber tratado en alguna de las mesas técnicas, ¿o no? No, no hubo mesas técnicas, es una mentira. Plantean una apertura de mesas técnicas, hace una primera reunión, se plantea una agenda y después no hay más reuniones. Desde que asumió este gobierno hasta la fecha, si yo no recuerdo mal, tuvimos 3 o 4 reuniones de cogestión y de comisiones técnicas, solamente 2 en las cuales se presentó agenda y después no prosiguieron las reuniones. Eso es falso, no hay espacios de diálogo, no hay espacios donde uno pueda plantear las necesidades de los compañeros bueno, y respecto al tema el tema anterior, decir que tenés que recuperar días de clase por haber hecho medida de fuerza es de alguna manera cercenar el derecho a huelga, porque te están diciendo, mira, que si haces huelga, después tenés una sanción. Entonces, ¿tenemos derecho a huelga los trabajadores en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, o no lo tenemos? Esa es la discusión que se está dando en este momento en esta discusión del receso de invierno. María Eugenia Vidal debe respetar el derecho a huelga como cualquier gobernante y no poner sobre la cabeza de los compañeros una espada de Damocles donde lo que tiene el compañero es una amenaza. Es decir, bueno, mira, ¿cómo resuelvo mi decisión en plena libertad de hacer paro? ¿Se va a respetar ese derecho o después voy a tener sanciones o algún tipo de castigo por esta decisión? Yo creo que lo que hace es cercenar la libertad del compañero de decidir hacer una medida de fuerza. Pero teniendo en cuenta esta insistencia para recuperar los días de paro durante las vacaciones de invierno, ¿cuál va a ser la postura de los gremios? ¿Qué es lo que van a hacer? Primero que plantean para que se recupere que tiene que haber 14 días sin actividad pedagógica. Y las escuelas, algunos compañeros sí van a trabajar. Entonces los compañeros que iban a trabajar no van a ir a la escuela. Y el que se adhirió a la medida de fuerza tiene que ir a la escuela. No puede funcionar una escuela con parte del personal. De ninguna manera. Por lo tanto, nosotros lo que vemos que hablan tanto en los medios y en distintos canales de televisión solamente de una cuestión electoral. Quieren presentarse de una forma, como una especie de máscara, en la cual no quieren hablar de la realidad de lo que ocurre en las escuelas. En las escuelas los chicos tienen dificultades de alimentación, llegan en condiciones muy difíciles, no hay insumos para trabajar, el docente se hace cargo de muchas situaciones que quizás no le correspondería, el docente está en una situación de conflicto constante porque muchas veces en los medios de comunicación los propios funcionarios hablan mal de los docentes, entonces te hacen realmente quedar mal ante la sociedad te deja de reconocer porque muchos hacen un acicate cada vez que le ponen un micrófono de cómo trabaja un docente, sin reconocer el esfuerzo que se hace todos los días. Por lo tanto, acá lo que tiene que haber es un reconocimiento de parte de las autoridades al trabajo que hacen los docentes. No lo reconocen ni simbólicamente, no lo reconocen monetariamente y después pretenden realmente una escuela de calidad. Deben decidirse qué pretenden de la escuela pública en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Si no se replantean cosas mínimas, es imposible que siga funcionando de esta manera, porque hay mucho conflicto, hay mucha necesidad de los compañeros. Un trabajador que está 12, 14 horas trabajando para llevar un sueldo a su casa no puede rendir de la misma manera. Tienen que mejorar los salarios. Hoy la cucarda que se lleva la gobernadora en la provincia de Buenos Aires de este acuerdo salarial es docentes pobres. Los docentes están por debajo de la línea de pobreza largamente. Para dejar de ser pobre hay que superar los 14.500 pesos, 15.000 pesos. Y hoy un docente a octubre de sueldo inicial, cargo maestro de grado, va a percibir 12.300 pesos. Por lo tanto, esa es la cucara que tiene María Eugenia Vidal. Y en noviembre está previsto que se vuelvan a reunir para debatir lo que sería al menos o el principio de una negociación para el 2018. Sí, lo que sucede es que a noviembre ya debería estar discutido en comisiones técnicas las distintas situaciones que queremos los sindicatos plantear. Acá nosotros queremos plantear la discusión del básico, que no sea tanta distancia entre el inicial y el básico, la discusión del tercer cargo, que un trabajador que tiene 10, 15, 20 o 25 módulos cobre por todos los módulos lo mismo, la discusión de las condiciones de trabajo, la discusión de la cobertura de cargos. Hoy en las escuelas, por ley, en la mayoría habría que tener 10 trabajadores y hay designados 7 u 8. Esos 7 u 8 compañeros hacen cargo del trabajo de los 10.
Entonces, ¿de qué me hablan a mí de calidad educativa si no designan al personal que por ley ellos están obligados? Porque esta gestión se plantea, bueno, cumplimos con la ley. Bueno, cumple con la ley en el discurso. Ahora, en los hechos, en educación, no lo cumplen de ninguna manera. Está muy, muy lejos de cumplirlo y veamos todos los temas. En salario, no cumplen con lo que manda el artículo 31 del Estatuto Docente, cómo se paga el salario. En la cobertura de cargos, no cumplen con la resolución que pauta la cantidad de docentes que tienen que estar designados en una escuela. En las condiciones de trabajo, hay muchas escuelas que están dando clase sin calefacción. Y los chicos entran a las 8:30 de la mañana y los docentes a las 8. Por lo tanto, realmente hay que discutir educación, caso por caso, situación por situación, el salario a la cabeza, porque es imposible pretender educación de calidad sin un docente que sea reconocido en lo monetario y en lo simbólico, dentro del seno de la sociedad. Claro, además, bueno, marcabas recién esto de la falta de calefacción, es un tema que la verdad uno lo viene escuchando hace años, que esto no está preparado antes de que arranque el invierno, por ejemplo. Bueno, lo que sucede es que este gobierno se planteó cambio, modificar estas situaciones, y lo que hace es seguir tapando agujeros. Por lo tanto, es una continuidad, no es un cambio. O sea, cuando hay un problema, ¿cómo lo resolvemos? Pero además, no se plantea un espacio en el cual, una mesa, planteemos los problemas y generemos prioridades y empecemos a resolverlos. Como te decía recién, desde que asumieron la gestión hasta ahora, hubo a lo sumo 3 reuniones, plantear agenda y no se puede tratar los temas. Por lo tanto, diálogo, pero en el discurso. En los hechos no hay un espacio de diálogo. Para el artículo 9 del Estatuto pauta la cogestión. Lo que ocurre en las escuelas, la necesidad de los trabajadores, que es un espacio en el cual los gremios podemos plantear lo que está pasando. Bueno, esa reunión no funciona. Las comisiones técnicas paritarias no funcionan. Son un discurso en febrero, cuando se inicia la discusión salarial, sí, vamos a hacer las comisiones técnicas. No funciona ninguna. Desde que asumió este gobierno no funcionaron nunca. No se resolvió nada, no se acordó nada, no se avanzó nada. Cuando hablas de comisiones técnicas, es una reunión de ustedes, los dirigentes gremiales, con funcionarios de Vidal, quizás una segunda línea, los que tienen que ver más con infraestructura o con el tema... Sí, segundas, terceras líneas, los directores de infraestructura, el subsecretario administrativo a los efectos de discutir el salario del docente, el subsecretario de educación. Yo, el subsecretario de educación, la verdad, no te otorga reuniones. Vos planteás problemáticas y no otorgas reuniones. Presentás una nota planteándole la cuestión, te contesta por escrito. No hay espacio de diálogo, no hay comunicación. No, es como que es una negación a escuchar en forma directa qué es lo que ocurre. Me parece a mí que el mejor ámbito es aquel que pauta la ley, que ellos dicen cumplir y que permite realmente plantear lo que está pasando en las escuelas. Bueno, eso no ocurre. Entonces hay que enfrentar la situación y se enfrenta tomando los temas y resolviéndolos. Bien, cerramos reiterando esto de que no va a haber clases durante las vacaciones de invierno. Nosotros estamos haciendo un relevamiento y hasta ahora no hay distritos que tengan que tener clases. Nosotros invitamos a los compañeros a no aceptar que quieran hacer un canje, días de paro, que adhirieron al paro, a hacer recupero. De ninguna manera, porque lo que hace es cercenar el derecho a huelga. Nosotros estamos reuniéndonos con todos los inspectores distritales de toda la provincia y les pedimos que nos den fundamentos, que nos digan qué escuela es la que tiene que recuperar, qué docente y cuál es el fundamento. No puede ser la medida de fuerza, porque también entonces tendrían que incluir y reconocer todos los problemas de infraestructura cuando no hay clase, los problemas de cuando no hay luz, que no hay calefacción y que no están dadas las condiciones, que hay problemas de cloaca y ocurre muchísimo. Por lo tanto, la verdad hay que poner sobre la mesa todas las situaciones y no estigmatizar al docente, porque en el discurso de los funcionarios se apunta directamente a estigmatizar al docente para de esa manera bajarle el precio y que no reclame sueldo y que no reclame condiciones de trabajo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos.